Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Empezamos. Dos cosas. Siempre grabamos los videotutoriales de Power Apps basándonos en un origen de datos de SharePoint. Siempre he dicho que el origen de datos puede ser muy variado y podemos, ¿por qué no?, utilizar una hoja de cálculo de Excel. Quizá era el momento ya de ver un ejemplo de cómo usar Excel como origen de datos. Y por otro lado, un suscriptor me planteó el otro día un problema que tenía precisamente con una aplicación Power Apps basada en Excel, en la que necesitaba almacenar datos en una de las hojas de ese Excel y que esto afectara al resto de las hojas. Para este ejemplo utilizaré un Excel que tengo en mi OneDrive y se trata de un Excel con tres hojas. En la primera hoja es una hoja que he llamado inventario, donde tengo varias columnas que identifican diferentes productos, en este caso son productos farmacéuticos, tienen cada uno su ID, su descripción, un valor de stock y las observaciones. Por otro lado, tengo una hoja de entradas, donde quiero registrar entradas nuevas entradas en ese inventario y salidas. Bien, lo primero que haré es crear una aplicación de forma automática. Ya sabéis que si a Power Apps le indicamos un origen de datos, nos genera la aplicación sin que tengamos que hacer nada más. Aquí, al principio, en el inicio, tenéis la opción de escoger cuál es vuestro origen de datos. Si no aparece aquí, tenéis también otros orígenes de datos. En este caso es un Excel online. Me dice que utilice una conexión, en este caso una conexión a mi OneDrive, que es donde hemos visto que tenía mi Excel. Si no la tuviera, también puedo desde aquí generar esta conexión. Y desde aquí navego hasta donde tengo la hoja de Excel y le digo, me muestra, fijaros, las tres hojas, ¿vale?, del Excel, y digo que quiero utilizar inventario. Esto ahora me va a crear una aplicación para mantener los datos de la hoja de inventario. Bien, esto es lo que Power Apps me ha generado. Si os fijáis, tengo una galería con los diferentes elementos o columnas filas que tengo en la hoja de Excel. Tened en cuenta que para que funcione bien la aplicación, el Excel tiene que estar cerrado, ¿vale? Si no, no puede acceder a los datos. Y bueno, esto es totalmente funcional. Yo por aquí puedo navegar por los diferentes registros, accedo a uno, me da pues los valores que tiene esa fila, podría editarla, podría eliminarla y me deja también crear nuevos registros. Bien, ya habéis visto qué rápido, qué fácil es crear una aplicación a partir de una hoja de Excel que yo tengo en mi OneDrive. Esta aplicación es funcional, se puede ejecutar desde el navegador, como hemos visto, desde el móvil, con la aplicación Power Apps, desde cualquier sitio, ¿vale? ¿Qué pasa cuando queremos algo más? Cuando queremos hacer modificaciones a la aplicación, que haga otras cosas. Bien, para ello es necesario conocer cómo funciona Power Apps y montar esto que él ya ha montado automáticamente, montarlo de forma manual para que se adecue a nuestras necesidades. Para conseguir esto, crearemos una aplicación en blanco, le ponemos un nombre, vamos a usar el formato tableta. Lo primero que haremos es insertar una galería. Esta galería la voy a poner de momento en blanco. Será la que obtenga el origen de nuestros datos. Yo voy a basar esta aplicación de entrada en la hoja de inventario, igual que la aplicación que nos ha creado de forma automática. Entonces, utilizo el conector de OneDrive para la empresa y aquí voy a navegar hasta encontrar el Excel y dentro del Excel la hoja de inventario. Aquí está. Bien, una vez hecho esto, yo puedo, por ejemplo, cambiar,
Ya tengo el origen de datos, le puedo cambiar el diseño, le voy a decir que quiero un diseño de título. Él por defecto ya me coge, fijaros aquí, la descripción. Yo podría aquí ir añadiéndole diferentes campos, ¿no? Simplemente añado una etiqueta. Mirad, este es el ID, ¿vale? Ya me va bien. Lo ponemos aquí. Y podemos también añadir el stock, ¿vale? Pues entonces, una etiqueta nueva. Y aquí en lugar de observaciones, pues le diremos que quiero el stock. El stock. Vale, y esto. Bien, he arreglado un poquito la galería. Simplemente le he añadido, esto que veis aquí es un icono, el rectángulo que aparece aquí abajo. Este es el rectángulo, ¿vale? Con el fondo azul. Luego he añadido una label que le he llamado inventario para ponerle un título a la galería. Y además el símbolo este más que me va a permitir enlazar con un formulario para dar de alta nuevos productos en mi inventario. Lo siguiente que he hecho es resaltar el ítem o el registro en el que estoy en ese momento. Esto se hace en la galería, en template field, la propiedad template field, y poniéndole un if. Si es el ítem seleccionado, le pongo este color. Si no, color 0000, que es el color de en blanco, ¿vale? Esto me permite, pues, apreciar esa navegación. Bien, el siguiente paso es agregar un formulario. Cuando agregáis el formulario, lo agregáis del tipo editar, porque la intención es que este formulario nos sirva para editar el registro que tengamos seleccionado o incluso para dar de alta nuevos registros. El formulario en las propiedades, aquí podemos decir cuál es el origen de datos. Vamos a coger el inventario como origen de datos y vamos a editar campos. En editar campos podemos agregar el ID, la descripción, las observaciones y el stock. Bien, desde aquí yo podría cada uno de estos campos cambiarlos de lugar, podría subirlos, bajarlos, para tenerlos en un diferente orden. Puedo también determinar si el texto puede ser modificable o no. Si es un texto que va a contener un teléfono o un correo electrónico, pues puedo hacer que le dé ese formato, etcétera. También puedo agregar campos que no formen parte del origen de datos, es decir, campos adicionales. Esto se hace desde aquí, desde agregar una tarjeta personalizada. Bien, este es el formulario una vez arreglado, ordenado y demás. Os explico cómo son los campos que se implementan en un formulario de este tipo. Fijaros que en realidad lo que agregamos son tarjetas y las tarjetas pueden, se le puede añadir diferentes objetos dentro. Normalmente un campo viene formado por dos objetos. Uno que es la etiqueta, ¿vale? Que sería la descripción del campo, y el otro que es el campo en sí, ¿vale? Fijaros también que cuando creábamos el formulario he dicho que podíamos añadir tarjetas que no forman parte del origen de datos. He aprovechado esto para crear una tarjeta y que luego le he puesto arriba del todo y dentro le he añadido una etiqueta con un fondo azul para ponerle un título, ¿vale? Finalmente lo que he hecho ya y fuera ya del formulario, ¿vale? Es agregar un botón que es el que me va a servir para guardar los datos del formulario. Para darle funcionalidad a este formulario, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es, primero, en la galería, cada vez que me seleccionen uno de los registros, esto se hace en la propiedad onSelect, ¿vale? Yo ejecuto la función editForm y entre paréntesis le pongo el nombre del formulario. Fijaros que el formulario lo he renombrado y le he puesto como nombre Form Inventario. Lo que también tengo que hacer es que a este Form Inventario, a este formulario, en una de sus propiedades, concretamente la propiedad ítem,
tengo que decirle que el ítem que quiero que tenga el formulario cada vez es el valor o el registro seleccionado en la galería. ¿Vale? De esa forma, cada vez que yo me mueva por aquí, se me van a modificar los valores del formulario. Finalmente, para que lo que yo haga en este formulario se me guarde en el Excel, que es el objetivo, he modificado las propiedades del botón guardar en onSelect y con la función submit, y entre paréntesis el nombre del formulario, me va a guardar los datos que yo haya modificado de este formulario. Lo mismo para añadir registros. He modificado la función onSelect de este iconcito que hemos puesto aquí arriba y en lugar de, como veíamos aquí, en lugar de Edit Form, aquí es New Form, pero con el mismo formulario, ¿vale? Con el mismo formulario. Y me va a servir también el botón guardar, ¿vale? Esto, si lo probamos, veremos que a medida que vamos navegando por el formulario, me muestra los valores del registro que tengo seleccionado. Y si yo quiero modificar la aspirina y poner 20, pues le doy a guardar y ya me ha modificado el valor. Bien, el siguiente paso va a ser poder también modificar otra de las hojas del libro de Excel, la hoja de entradas. Esta hoja, lo que yo quiero es que me permita añadir registros y cuando añada un registro, en función del ID del registro que entre, me vaya al inventario y como son entradas, le sume al stock esa entrada. Y por tanto tendré un registro de las entradas que yo he hecho de stock y el inventario actualizado. Bien, si nos vamos a la aplicación, he creado un botoncito de entradas. Lo que hace este botón de entradas es me cambia de formulario, me muestra el formulario para una nueva entrada y los campos a rellenar para esa nueva entrada y el botoncito de nueva entrada. Si sigo navegando, me vuelvo otra vez a los registros de inventario. Vamos a ver qué hemos tenido que hacer para que esto funcionara. Bien, primero de todo, lo que hemos tenido que hacer es crear un nuevo formulario. Este nuevo formulario, si le doy otra vez a ejecutar, entradas, es este que os mostraba aquí. Este nuevo formulario lo hemos llamado formulario de entradas. Una de las cosas que tenemos que hacer para poder alternar entre un formulario y otro es jugar con la propiedad visible. Entonces, la propiedad visible irá en función del valor de una variable. Esta variable, que se llama form entrada visible, se establece al principio. Para establecer variables al principio, para ponerle un valor a una variable al principio, me voy a app y fijaros que aquí le digo, de entrada, una variable que se llama form inventario visible me la pones a true. Y otra variable que se llama form entrada visible me la pones a false. Eso hace que cuando empiece la aplicación lo que se me verá es el formulario de inventario y el formulario de entrada me quedará escondido, ¿vale? Entonces, cuando yo en el botón este le hago un clic, ¿vale? Lo que hace es al revés. Me pone el formulario de inventario visible a false, me cambia la variable, me pone el formulario de entrada visible a true y me ejecuta la función newForm sobre el formulario de entradas. Para eso también he tenido que modificar el formulario que veníamos usando, el formulario de inventario, ¿vale? Y también le he tenido que poner en la función, perdón, en la propiedad de visible que vaya en función de una variable, esa que hemos visto, ¿vale? Por tanto, la variable form inventario visible determina si se ve visible el formulario de inventario y la form entrada visible determina si se ve el segundo formulario visible. En el momento en que yo navego, por las diferentes registros de la galería, yo lo que hago es volver a poner el formulario de entrada
en visible false y el formulario de inventario otra vez a true, ¿vale? Esto lo que consigo es que a la que navegue, ¿vale? Yo voy a estar viendo siempre el registro de inventario. Y cuando le dé a entradas, me cambia de formulario. Vuelvo a navegar, me vuelve a cambiar de formulario. Cosas a tener en cuenta del formulario de entrada. Por un lado, ya sabéis que cuando creamos un formulario de un origen de datos, nos permite agregar campos de ese origen de datos, pero también datos personalizados. Yo he añadido este combo box personalizado para que pueda, a la hora de hacer una nueva entrada, seleccionar qué artículo del inventario me estoy haciendo la entrada y no tener que acordarme yo del ID de ese artículo, ¿vale? Entonces, en este combo box, lo que le digo es que los ítems que van a aparecer aquí van a ser del origen de datos inventario, sin más, ¿vale? Por otro lado, tengo que decirle cuál es de todo el inventario, de todos los campos de inventario, cuál es el que voy a mostrar. Descripción, ¿vale? El ID va a ser el ID que yo haya seleccionado aquí arriba. O sea, de la selección que haya hecho yo aquí, me voy a coger con el ID y lo voy a poner aquí automáticamente, ¿vale? La cantidad nada, es una cantidad que yo debo entrar, ¿vale? La fecha, lo único peculiar de esta fecha es que le pongo como default value today, ¿vale? Para que me muestre el día de hoy. Y luego, cuando guardamos, el botón de guardar, sabéis que para guardar un formulario simplemente hay que darle a Submit Form, ¿vale? Y el nombre del formulario, que sería esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí abajo. Yo, antes de hacer esto, primero, utilizando el patch, lo hemos visto en otros videotutoriales, patch me permite hacer una modificación, una inserción, o sea, interactuar con una tabla, ¿vale? Entonces, yo interactúo con la tabla de inventario, me voy a buscar el primero dentro de inventario cuyo ID sea igual a form ID text, es decir, que sea igual a este campo, que le he dado este nombre, form ID, ¿vale? Y para cuando encuentre ese registro, el stock, el campo stock, va a ser modificado y va a ser igual a lo que tenga de stock en este momento, que lo saco del combo inventario, del de arriba, de donde escojo, que hemos dicho que me traigo todos los valores de inventario, más la cantidad que acabo de entrar aquí. O sea, yo estoy haciendo entradas en el inventario. Por tanto, cuando yo introduzca un valor en cantidad, ese valor se ha de sumar en la tabla de inventarios, ¿sí? Y simplemente utilizando el patch lo consigo, ¿vale? Una vez hecho esto, hago un submit for que lo que me hará es añadirme un registro en la hoja de entradas dentro del Excel, ¿vale? Y para que no se me quede el formulario con la última entrada, le digo, pues vale, pues ahora un new form para si tengo que hacer una nueva, ¿vale? Esto funcionaría de la siguiente manera. Si yo me cojo cualquiera, voy a entradas, le digo, pues aquí yo podría poner ASP, que sería aspirinas, pero me es más fácil, como os digo, buscarlo por aquí, aspirina. Entonces, este valor ya lo recoge de lo que yo he escogido aquí arriba. Fijaros que en stock ahora hay 20, si yo entro 5 más, ¿vale? Pues le doy en nueva entrada. Esto se me va a quedar en 25. ¿Sí? Vale, ya tengo 25. Y vamos a ver que en el Excel, si yo cojo y abro el Excel, en la hoja de entradas me aparece la entrada que acabo de hacer. El ID ASP, cantidad 5 con la fecha de hoy. Estas columnas que aparecen aquí, que pone Power, AppSID, os aparecerán siempre que utilicéis Power Apps y administréis una hoja de cálculo de Excel. Y en el inventario, por supuesto, en el inventario, pues si voy a aspirina, pues tiene un valor de 25. Para finalizar, he creado un nuevo formulario, es una copia del de entradas, pero para las salidas, ¿vale? He creado un nuevo botón aquí para salidas. Este botón lo que hace es
tened en cuenta que ahora utilizo una tercera variable, que es la que determina si el formulario de salidas está visible o no, ¿vale? Entonces ahora al darle a salidas, este formulario le pone a visibles en true y los otros dos formularios en false. Tened en cuenta que también al inicio, ¿vale? Se ha de establecer el valor de la variable de salidas, ¿vale? O de la visibilidad del formulario de salidas, ¿vale? Y en todos los sitios donde modificábamos el valor de las variables, pues también se habrá de tener en cuenta que ahora tenemos que ir modificando el valor de la variable del formulario de salida, ¿vale? Lo siguiente que se ha hecho es, bueno, en este formulario se han modificado, pues bueno, he cambiado el color para que se vea diferente del formulario de entradas, sobre todo en el origen de datos, cambiar el origen de datos para que sea el de la hoja de salidas del Excel. Y luego todo lo demás, bueno, cambiar los nombres de los campos, ¿vale? Para que no sean iguales que el otro formulario. Luego, cuando le doy al botón de salida, por cierto, los botones de nueva salida o nueva entrada también tienen que estar visibles en función de la variable del formulario, para que así aparezcan o desaparezcan con el formulario. Pero a lo que íbamos, cuando le doy al botón de nueva salida, el onSelect, ¿vale? Hacemos lo mismo que con el anterior, pero en este caso utilizando las variables de los campos de este formulario y en lugar de sumar, lo que hacemos aquí es restar, ¿vale? O sea, al stock existente le resto, ¿vale? El valor de la cantidad que he puesto aquí. Y teniendo en cuenta que el formulario que tengo que hacer un submit es el nuevo formulario, que le he llamado form salidas, y luego vuelvo a lanzar el formulario con su nombre. Bien, esto nos permite entonces jugar con, por ejemplo, si yo escojo mascarillas, me voy a entradas y me voy a mascarillas, le pongo, tenemos ahora 530, si le pongo 100 más, pues me quedarán 630, ¿no? Si ahora me voy a salidas y escojo también el producto mascarillas y saco 30, pues me tienen que quedar 600, ¿vale? En el Excel, esta es la hoja de salidas, se refleja la salida esta que hemos hecho de 30. Esta es la hoja de entradas, las 5 que habíamos hecho antes de aspirinas y las 100 que hemos hecho ahora de mascarillas. Y en el inventario, pues bueno, cada uno de los productos con su stock correspondiente. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.